Es bien importante tomar nota de los mensajes que se nos predican, de las enseñanzas que recibimos, porque al tener la oportunidad de sentarnos a escudriñar la palabra, vamos a ir dándonos cuenta que grandes enseñanzas preciosas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Hemos tenido el privilegio de recibir mensajes de los árboles que la Biblia menciona, árboles con grandes características preciosas, árboles que no dan fruto pero dan una madera de gran precio, como por ejemplo el cedro. Vemos que el cedro, su madera fue utilizada en el templo en Jerusalén, y cuántas características vemos en los árboles. Pero cuando tomé nota del árbol que se llama zarza, me puse a meditar acerca de sus cualidades, y es bien interesante porque es un árbol que está plantado en la tierra árida, en los lugares desiertos donde no hay agua. Y recuerdo que cuando era muchacho viví experiencias, pues nací en el campo y de alguna manera me tocaba que ir a recoger el ganado a los potreros, y las vacas muchas veces cruzaban los zarzales y recibía heridas en la ubre muchas veces, donde no podíamos sacar la leche porque se les inflamaba la ubre, y aquella herida les hacía mucho daño a los animales. Y a mí en lo personal, pues muchas veces llegué con mi camisa rota, mis pantalones rotos, y bien interesante es pensar en que es un árbol despreciable, puedo decirte así. Por mi persona fue un árbol despreciable porque me causó daños. Recuerdo que cuando crucé un desierto muy grande en Phoenix, Arizona, por alguna razón Dios permitió que cruzara ese desierto, me tocó pasar por algunos zarzales y tremendo es la experiencia. Y déjame decirte que lo impactante es que si lo referimos esto a la vida espiritual, vamos a ver personas que tienen estas características de la zarza, personas que podemos decir que no sirven para nada, personas que no dan fruto, personas que lo que causan solamente es problemas. Pero qué precioso es cuando una persona con estas características viene a Cristo. Es bien interesante, pues déjame decirte que yo creo con certeza que fui un árbol de zarza, donde pude ser despreciado, pude tener actitudes que desagradaban no solamente a la santidad de Dios, sino a la sociedad. Pero qué precioso es cuando venimos reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios y venimos a ser nuevas criaturas. Ahí es donde se cumple la palabra, donde dice en 1 Corintios 1:27, donde dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Qué interesante esto. Cuando medito en esto, me doy cuenta cuando podemos ver la escritura donde nos narra que en el monte Orel aquella zarza estaba atrapada en llamas, y muy asombroso para Moisés al ver que no se consumía. Cuando Dios quiere utilizar a una persona, por muy insignificante que sea, Dios lo utiliza. Si vemos la función de la zarza allá cuando Abraham subió al monte a sacrificar a Isaac, su hijo, vemos que en una zarza un cordero fue atrapado, enredado por las espinas, y ese fue el que suplió para que Isaac no fuese sacrificado. Dios usó una zarza.
Imagínense qué interesante esto. Y si lo comparamos en la vida del cristiano, es bien interesante, porque cuando el hombre retrocede de su mal camino, de una vida inservible, se convierte en un instrumento de bendición ante las manos de Dios y puede ser utilizado de una forma sobrenatural. Es por eso, estimados hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, como personas que se nos ha puesto un espíritu nuevo en nosotros, se nos ha dado un corazón diferente al que teníamos antes. Tenemos que ver las personas como instrumentos que van a ser utilizados de parte de Dios. Cuando estas personas sean alcanzadas por la misericordia de Dios, van a dar una utilidad en la obra del Señor. Muchas veces nos vamos a sorprender que no vamos a ser utilizados nosotros, sino que Dios va a utilizar a otros. Es por eso que nosotros necesitamos aprender a ser humildes, para que el Señor en su misericordia un día nos use, como usó aquella zarza enredando aquel cordero, que fue de bendición para Abraham, porque ahí pudo haber aquel cordero que suplió, que fue reemplazado para que su hijo Isaac no fuera sacrificado en aquel momento donde ya estaba a punto de insertar el cuchillo en su cuello, donde Dios le habla: Abraham, no lo hagas. Y le dice: ve, aquí está el cordero, para que me presentes el holocausto. Qué interesante esto, ver qué función más preciosa que usó este árbol, un árbol inservible, que nosotros podemos decirle así. Muchas veces vamos a ver personas que se ven inservibles, pero que si nosotros les damos el mensaje de salvación, un día vienen. Incluso muchas veces van a haber personas que, ya siendo cristianas, tienen actitudes como de zarza, pero que en su momento van a ser de bendición y nos van a sorprender muchas veces cuando sean utilizadas de parte de Dios. Oremos para que estas cualidades en nuestros hermanos un día se lleven a cabo y sean de bendición. Dios te bendiga.